¿Conoce los instrumentos jurídicos internacionales? Si no los conoces, quédate a ver este video. Y si sí los conoces, igual quédate, porque no está de más volverlos a recordar. Los instrumentos jurídicos internacionales son todo acuerdo, tratado, convenio o protocolo que se lleva a cabo entre dos o más estados o sujetos del derecho internacional y que crea obligaciones jurídicas para estos mismos. En el video de hoy hablaremos sobre 5 instrumentos jurídicos internacionales: las apostilles, las certificaciones internacionales, la carta rogatoria, las fórmulas migratorias y por último la extradición. Empecemos por la apostille, que también se le conoce como apostilla. La apostilla es un método simplificado de legalización de documentos. Esta sirve para darle validez a cualquier documento en cualquier país. Surge gracias al Convenio de La Haya, que este fue celebrado el 5 de octubre de 1961. Aquí un dato interesante es que México se agrega a este convenio 30 años después, específicamente en el año de 1995. Son 3 los requisitos de la apostille. La primera es que tiene que decir la palabra apostille. La segunda es que debe de venir igual escrito: Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961. Y el tercer requisito es que debe contener los 10 elementos que establece el Convenio de La Haya, que viene siendo país, la persona que lo firma, qué puesto tiene la persona que lo firma, a qué se refiere el sello, en dónde se está certificando, fecha en la que se certifica, quién lo certifica, el número de certificado, el sello y por último la firma. Algo importante de mencionar aquí es que los documentos se pueden apostillar a nivel estatal y federal. Al estatal le corresponden documentos como el acta de nacimiento, acta de defunción, acta de divorcio, mientras que a nivel federal se apostillan documentos, por ejemplo, que provienen de alguna secretaría o que, por ejemplo, son firmados por la presidenta. Por último, no hay que olvidar que la apostilla tendrá validez mientras ésta se encuentre en el sistema. Nuestro segundo instrumento jurídico internacional son las certificaciones internacionales, las cuales también se conocen como legalización de documentos. Básicamente, la legalización es lo mismo que la apostilla, solamente que con más requisitos. Las diferencias entre la apostilla y la legalización es que la legalización es para los países que no forman parte del Convenio de La Haya, mientras que la apostilla es para los que sí. Otra diferencia es que el proceso de legalización suele ser más largo que el trámite de la apostilla. El trámite de la apostilla te puedes tardar 1 o 2 días, mientras que el trámite de la legalización puede llegar a tardar hasta 1 mes aproximadamente. El proceso de legalización de documentos lo podemos resumir en 3 pasos. Por ejemplo, si tú te quieres ir a casar a Cuba, lo primero que tienes que hacer es ubicar los documentos que vas a presentar, es decir, qué documentos tú como mexicano necesitas para irte a casar a Cuba. Una vez que tengas tus documentos, los tienes que validar con tu gobierno federal y estatal y posteriormente debes de igual forma validar tus documentos con el consulado del país al que te vas a dirigir. En este caso, en nuestro ejemplo, sería ante el consulado cubano. El siguiente instrumento son las cartas rogatorias. Una carta rogatoria es un documento a través del cual autoridades de más o menos el mismo nivel se solicitan ciertas diligencias. Aquí cabe mencionar que una carta rogatoria es igual a un exhorto. La diferencia está en que un exhorto se utiliza dentro de México, mientras que la carta rogatoria es de un país a otro. Este tipo de documento sirve para 4 cosas. Primero, las notificaciones. Por ejemplo, te mandan a notificar para que vayas a recoger una herencia. Luego están los emplazamientos. A una persona le emplazan para que realice alguna contestación. Luego tenemos las citaciones.
Por ejemplo, si tú fuiste testigo de algún delito que se cometió en los Estados Unidos de América, la corte te manda a citar para que des tu testimonio de los hechos. Y por último está la obtención de pruebas. Aquí, por ejemplo, un juez de Estados Unidos puede solicitarle a un juez mexicano que le recabe algunas pruebas. Las vías para el desahogo de las diligencias son 3, las cuales se conocen como A, B, C. El inciso A es a través de la oficina consular. Esta solo es entre mexicanos, es decir, de un mexicano a otro. El inciso B es a través de los instrumentos internacionales, los cuales vienen siendo el Convenio de La Haya y la Convención Interamericana. En este punto es importante mencionar que el instrumento internacional que se va a aplicar va a depender de si el país de destino forma parte y también de la diligencia que se va a solicitar, es decir, si se trata de alguna notificación, citación, emplazamiento o sobre el desahogo de pruebas. El inciso C, por último, nos habla del principio de reciprocidad internacional. Este es para los países que no forman parte ni en el Convenio de La Haya ni en la Convención Interamericana. Básicamente, el principio de reciprocidad internacional es cuando un país se porta bien, entonces el otro también se portará bien. El cuarto instrumento son las fórmulas migratorias múltiples. Estas fórmulas es el documento ideal para ingresar al país. Existen 5 tipos de ingresos. El primero es el turista, que es el más común. Luego están las actividades no remuneradas. Aquí un ejemplo sería cuando algunas personas ingresan al país para predicar su religión o vienen a temas religiosos. Luego se encuentran las personas con actividades remuneradas, pero que no duran más de lo permitido. Aquí las fórmulas migratorias te dan un permiso de 180 días. Entonces, las personas con actividades remuneradas en estos casos suelen venir, por ejemplo, a alguna conferencia o algún trato de negocios. Entonces no se quedan más de lo permitido. El cuarto tipo de ingresos son los estudiantes, aquellos que vienen a aprender un idioma o de intercambio. Y por último, las tripulaciones. Por ejemplo, las personas que trabajan en aerolíneas duran en ocasiones muchas horas en vuelos, entonces llegan aquí al país y descansan 1 o 2 días o incluso un poquito más y luego salen otra vez del país. Entonces no se quedan más de lo permitido. Es importante aclarar que no en todos los casos se puede solicitar una fórmula migratoria múltiple. Antes de solicitar la fórmula migratoria múltiple hay que verificar si el país del que proviene la persona necesita visa para entrar a México. En caso de no necesitarla, ahora sí, ya se puede solicitar la fórmula migratoria. Esta se puede solicitar de manera terrestre una vez que ingresas al país o que llegas y también en línea desde la página del gobierno mexicano. Si te interesa saber si tu país requiere o no visa para entrar a México, puedes consultar el link que te dejo aquí en la pantallita. Como último instrumento jurídico internacional tenemos la extradición. Esta se da cuando un país solicita a otro la captura de una persona que ha cometido un delito. Aquí la Organización Internacional de Policía Criminal, mejor conocida como la Interpol, tiene un papel fundamental. Esta organización ve los delitos internacionales y uno de sus trabajos es emitir fichas, las cuales tienen códigos, que en este caso son colores, es decir, cada ficha tiene un color y cada color significa un tipo de alerta. Esto, los boletines permiten a los países intercambiar y solicitar información en todo el mundo. Son 8 los tipos de alerta que puede emitir la Interpol. Primero tenemos la ficha roja, esta es para la detención de una persona. Luego tenemos la ficha amarilla, que se solicita para identificar a una persona desaparecida. Después tenemos la ficha de color azul, que se solicita para localizar a una persona que es de interés en una investigación criminal. La ficha negra es para buscar información sobre cadáveres sin identificar. Después tenemos la ficha verde, que es para personas con actividades delictivas.
La ficha naranja es para advertir que alguna persona, objeto o proceso representa una amenaza, es decir, que se considera peligroso. Después la ficha celeste, esta se emite para personas o entidades que están siendo buscadas por la ONU. Y por último la ficha morada se emite para proporcionar información sobre el modus operandi de los delincuentes. Así es como concluimos con el video de hoy. Pero para finalizar este video, considero importante de mencionar también que gracias a estos instrumentos internacionales, países de todo el mundo con tradiciones, costumbres e idiomas distintos se encuentran unidos con un mismo objetivo, el cual es garantizar y respetar los derechos de todos los ciudadanos.